Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10, 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias, Señor Jesús. Nuevamente estamos en tu presencia, Señor, dándote la gloria y la honra a ti. Hoy te pedimos que tú te muevas, Señor, en medio de nosotros, que nos hables. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La Biblia de las Américas dice: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, esta es una exhortación que le hace el apóstol Pablo a los hebreos. Digamos que el motivo o el interés de Pablo es exhortar, es mantenerse exhortando a la iglesia de alguna manera para instrucción de sus corazones, para que ellos se mantengan fortalecidos por medio de ¿qué? De las palabras. El mecanismo que Dios ha utilizado para la humanidad, para recibir la fe y ser fortalecidos, es por medio de las palabras. Fíjese eso tan curioso. A veces nosotros le prestamos poca importancia a este hecho de que nos hablen, tanto para bien como para mal, pero esa es la forma de alimentar la fe o de quitarle la fuerza a la fe, y esto hay que saberlo porque esa es la contribución de Pablo a la iglesia. Esa es mi contribución a ustedes y esa es la contribución de cualquier líder espiritual a una congregación, ¿sí? Entonces la congregación muchas veces minimiza el momento de la palabra, y esto se repercute en que el hombre interior, como lo llama la palabra, el hombre espiritual, empieza a perder fuerza sin que de pronto sea tan notorio para nosotros, ¿sí? A veces estamos tan acostumbrados a no estar en el espíritu que el espíritu va perdiendo fuerza y nosotros ni siquiera nos podemos percatar de eso. Entonces, recordemos que la contribución que el Señor hace es enviar palabra. Por eso la palabra nos dice que cuando Juan el Bautista estaba predicando, él dice: yo soy la voz del que clama. Entonces, la voz que nosotros recibimos es importantísima para la preservación de nuestra alma y para el desarrollo que nosotros tengamos en Dios, ¿sí? Eso es algo que no hay que perder de vista, y por eso era que él se mantenía exhortando a la iglesia, sobre todo a la perseverancia, a la afirmación, al ánimo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, así como Cristo, digamos, sabía que una de las cosas más complejas en el evangelio, en aquel que ha creído, es mantener ese nivel de confianza en Dios. Porque creer lo podemos igualar, digamos, o es lo mismo que confiar en el Señor para poder seguir avanzando, ¿sabe? Si hayan mirado cuando la gente pasa algún puente que le dicen no mire abajo, mire hacia el frente, más o menos eso es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer.
¿De quién depende dónde está la mirada? Pues por supuesto que de nosotros, porque este camino, viéndolo desde cierto punto de vista, pues es largo, ¿sí? Y a veces vamos a encontrarnos con muchas circunstancias que van a hacer que perdamos de vista ese norte. Sabe que el miedo es lo que primero nos hace, si estamos hablando aquí del ejemplo de ese puente que se mueve de pronto un poco y queremos pasar al otro lado, lo peor que uno puede hacer es mirar abajo. Uno mira abajo y pierde la concentración de lo que está haciendo y se vuelve difícil. Es como si yo le dijera a usted, camine derechito de aquí hasta allá. Usted camina derecho y no se va a caer. Pero si yo le quito y le dejo la misma hilera por la que usted caminó y le quito los bordes y entonces usted comienza a caminar en un muro supremamente delgado, la cosa se torna difícil. Así es vivir con la fe o vivir sin la fe. Si nosotros vivimos nuestro caminar en el Señor y empezamos a notar que no hay nada a los lados, el camino se va a hacer más difícil, pero fíjese que es una condición de la mente, ¿sí? Es una cuestión mental, básicamente. O uno se pone al lado de un precipicio y uno siente que se cae, ¿sí? Pero si hacia ese precipicio le ponen un vidrio, uno puede estar cerquita y uno no siente ese tambaleo. Entonces, esa es la función de la fe en el creyente. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo notar, ¿sí? Es como decirle a la congregación, a la iglesia, tenemos este vidrio aquí que nos está protegiendo, no teman. Y así el camino que usted camine va a ser más derecho, va a ser más fácil de caminar, ¿sí? A veces nosotros nos llenamos como de circunstancias, a veces mentales, a veces espirituales, anímicas, de cualquier tipo, porque esto es más común de lo que parece, ¿sí? Y eso hace que ese camino que nosotros estamos caminando se vuelva, es como si lo viéramos difícil e imposible, ¿sí? Las metas, las promesas que el Señor nos ha planteado se nos hacen en la mente como difíciles de alcanzar, como que eso nunca va a poder llegar a suceder. ¿Cuándo pasa eso? Cuando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, se mete lo del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Incredulidad. Cuando la serpiente vino, digamos, y se acercó a Eva, ¿qué le puso? La duda, la incredulidad. Ese es el motivo por el que cualquier creyente tambalea. No hay otro, ¿sí? Porque fíjese que las circunstancias que nosotros vivimos son bastante parecidas a las que vive el mundo muchas veces. Es decir, a usted le toca igual que a la gente del mundo trabajar, le toca igual que a la gente del mundo esforzarse, y a veces vivir circunstancias que son desfavorables. Y hay que estar, digamos, conscientes de ello para que nosotros sepamos que qué es lo que cambia en nosotros y los de afuera. La fe. La fe hace que la experiencia del camino sea diferente, sea otra cosa, ¿sí? Como, por ejemplo, usted ha mirado las personas que tienen de pronto algún problema mental, ¿sí? Y tienen... y estoy hablando pues de la locura de que alguien está corrido la teja en el sentido literal, ¿sí? No de un problema mental común y silvestre como muchos lo viven y lo vivimos, ¿sí? No, de la locura. Usted mira que de pronto la conducta de una persona que tenga ese problema no corresponde a las realidades, ¿sí? Es como si estuvieran cegados, es como si estuviera fuera de lugar. Cuando nosotros tenemos la fe, puede parecer loco, por eso es que a los creyentes nos llaman a veces locos, nos pasa algo similar. Es como si nos dopáramos de esa sustancia de fe y por más que estamos viviendo una realidad, la fe nos hace ver las cosas distinto, ¿sí? Y nos hace vivir la experiencia de manera distinta, ¿sí? Entonces, eso es importante porque cuanto más atención usted le ponga a las cosas y a los factores negativos y de duda, va a ser incluso hasta más doloroso el camino que usted esté caminando. ¿A qué me refiero? Usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, cuando uno lo van a inyectar,
Es más feo cuando a uno le cuentan 1, 2, 3. La mente se prepara para recibir el dolor, pero si a uno le dicen 1 y le meten la inyección, la mente no se alcanza como a percatar. Algo así sucede, ¿sí? Y entonces en nuestra sociedad, y cuanto más desarrollada esté una sociedad, más estamos expuestos a esa problemática. ¿Sí? ¿A cuál problemática? A la problemática de la incredulidad, de los miedos, de la ansiedad, ¿sí? Porque fíjese que el Señor justamente en este tiempo me ha venido hablando de eso, porque a veces uno lo siente y uno dice, ¿cómo vengo yo a la iglesia a decirle? O ¿cómo yo justifico que yo vivo una situación de pronto de ansiedad un momento y cómo vengo y hablo de la fe, ¿sí? Y entonces, ¿qué me explicaba o a qué conclusión yo llegaba en el estudio de esto, ¿sí? Y es que nosotros todos estamos expuestos a esos factores diabólicos, porque mire, cualquier situación que afecte nuestra tranquilidad en el Señor tiene un trasfondo diabólico, ¿sí? A pesar de que hay situaciones y enfermedades a veces mentales que son tratables, que de una vez puedo decirles yo a ustedes para siendo honestos, ¿sí? Yo he vivido en algunos momentos situaciones de ansiedad y eso se trata, pero si uno estudia la palabra, eso tiene un trasfondo. Entonces, esas situaciones, ¿de qué vienen? Del desarrollo social, del desarrollo incluso económico. Cuanto más desarrollada una sociedad esté, más gente con trastornos de ese tipo anímicos va a tener. Y fíjese que nosotros no estamos en el primer mundo, ¿sí? Estamos en el tercer mundo. Imagínese la necesidad de Dios de la gente que vive en países bien desarrollados. Entonces, ¿a qué voy? A que, o sea, todo este tema de la fe debemos aprenderlo a enlazar muy bien, ¿sí? Porque a veces nosotros separamos las cosas y uno dice, no, pero es que mi problema es y yo lo separo de mi situación, ¿sí? De mi situación de fe, cuando la función de la fe, haga de cuenta que es doparlo a usted o anestesiarlo de alguna forma para que usted no sienta. Eso le pasó a Esteban cuando iba a ser apedreado. Fíjese cómo opera y cómo se entremezcla lo espiritual con lo natural en la vida de una persona que está viviendo el poder de Dios. A Esteban era, ¿verdad? Al que lo estaban apedreando y él estaba, pues mejor dicho, en otro mundo. Tanto que ni sentía ni se daba cuenta de la situación, de la realidad que estaba viviendo, y al final eso es lo que cuenta. Porque sí o no, usted cuando le dicen, le vamos a hacer una cirugía, yo así le digo a los médicos, mientras me duerman, ¿sí? Haga lo que quiera, porque pues uno no se da cuenta, se despierta y ya está todo hecho, obviamente viene un proceso de recuperación, pero horrible es la situación si le toca a uno estar con los ojos abiertos y escuchar lo que le van a hacer, ¿sí? Y entonces, mire la reflexión, así opera la fe en nosotros. Entonces, nosotros tenemos cualidades espirituales, nosotros tenemos ciertas características que, ¿cómo se puede decir? Que expuesta a la fe se desarrollan, si no, no, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, nosotros tenemos características físicas, mentales, inclusive hasta anímicas, que cuando usted la pone, como si pusiera una planta debajo del sol, si la pone al contacto con la fe, se desarrollan, ¿sí? El otro día yo me estaba peinando y me habían regalado un girasol. Entonces yo había puesto el girasol en un frasquito con agua. Y entonces yo me estaba peinando y el girasol quedaba detrás mío. Y como que de repente yo en el arreglarme y en el salir, como que yo veía que no coincidía lo que yo había dejado atrás con el espejo, ¿sí? Entonces yo me inquieté y volteé a ver y el girasol, a pesar de que estaba cortado, se había dado la vuelta hacia la ventana. Entonces a mí eso me hizo como
interesar más, porque fue muy, muy exagerado, fue muy instantáneo. Yo lo puse, medio fui a coger algo y cuando volví el girasol ya estaba volteado y no era que se volteó porque estaba ahí quietico, yo lo había dejado, ¿no? No fue que se movió así se balanceó, digamos, por el peso, no, sino que se volteó hacia la ventana. Entonces yo me puse como a leer del tema, ¿no? Y el Señor, pues yo cuando leí del tema simplemente me quedó la información, digamos, del girasol, pero no le paré bolas, pero estudiando ese tema me acordaba porque estas plantas tienen cualidades, usted lo sabe, la semilla de girasol, el aceite de girasol, de ahí sacan sustancias, digamos, que son favorables, ¿sí? O que tienen muchas vitaminas o propiedades buenas. Aparte de eso, usted sabe que ellos en el centro tienen muchas semillitas, ¿sí? Y que cuando caen esas semillas vuelven y crecen, o sea, es como que aún lo que cayera no se perdiera, ¿sí? Y aparte tienen la facultad de voluntariamente, por decirlo así, porque es una planta, o sea, recordemos que es una planta, de inclinarse hacia donde hacia el factor que le beneficia a las propiedades que tiene que desarrollar esa planta si va a ser saludable, ¿sí? Entonces, el Señor colocaba eso en mi corazón y me acordaba yo del tema y me decía el Señor, así opera la fe. O sea, la fe se va a agotar en aquellos que no tienen voluntariamente la inclinación a llenarse de la fe. ¿Me hago entender? Fíjese que en la iglesia hay mucha gente que viene y se sienta. Y mucha gente está sentado, pero está con la mente en cualquier otra cosa, de pronto, o lo hace, usted sabe, por compromiso o en la costumbre. Esos factores hacen que se pierda la voluntad ¿sí? Que se pierda la voluntad de llenarse. Por eso es que hay que cuidar, por eso es que la palabra dice que sobre todas las cosas hay que guardar el corazón. O sea, el corazón se guarda a través de las palabras, se guarda a través de eso que hacía el apóstol Pablo, de esa función que tenía. Entonces, esta función, digamos, de hablarle a la gente, aunque está de pronto un poco subvalorada, ¿sí? Porque dicen, no, pues es ir y hablar y bonitas palabras y lo que sea, pero no, porque usted se está alimentando de algo, ¿sí? Y ese algo va a determinar sus acciones, su actitud hacia las acciones que vaya a hacer a lo largo de su vida, de su día, de su existencia, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que no se debe perder? ¿Y qué era lo que el apóstol Pablo exhortaba aquí a ellos, a los hebreos? Era que no se pierda la voluntad de estarse llenando, ¿sí? Usted puede sentirse débil, de pronto puede tener algún problema, tener alguna dificultad, porque las dificultades impiden que uno se concentre muchas veces, ¿sí o no? Y a veces uno dice, o sea, como que esas cargas que uno tiene, o a veces la extrema alegría también hace que uno se desconcentre, ¿sí? O a veces algo que le gusta también hace que se desconcentre, en fin, pero la concentración se pierde por esos altibajos, digamos, como emocionales a veces que uno tiene por cualquier factor externo, pero que sin darnos cuenta deterioran la calidad de nuestra fe, ¿sí? Es como si el girasol se quedara, o sea, se le olvidó voltearse, pues más o menos algo así. Entonces, en el creyente debe haber la voluntad de ser llenos de eso que la palabra dice que lo llena usted, ¿sí? Usted créalo. Ahora, hay palabras que a veces nos llegan más que otras, sí. Hay temas a veces más interesantes que otros, sí. Pero hay sustancia que está saliendo. Si estuviéramos espiritualmente hablando, es como si nos sentáramos a una mesa a comer, ¿sí? Entonces yo les estoy dando, mire, estas uvas, usted tenga esto, usted tenga lo otro, ¿sí? Y usted se está llenando de lo que le va a favorecer. ¿A qué? A sus características humanas, espirituales, inclusive anímicas. Porque mire, si una persona tiene una condición, por ejemplo, anímica o intelectual, ¿sí? Y se favorece de la fe, puede llegar a lograr muchas cosas producto del proyecto de Dios, porque a cada uno de nosotros el Señor nos hizo
con las cualidades exactas para que se manifieste de alguna forma el poder del Señor, ¿sí? Entonces, con esa intervención de la fe y del poder del Señor a través de la fe, se desarrollan las cualidades. Entonces ahí es cuando uno mira que por ejemplo, gente que de pronto anímicamente nunca ha sido una persona que se caracterice por ser fuerte, luego se convierte en una persona que es fuerte, ¿sí? Que puede enfrentar, si de pronto, y así en cualquier situación, ¿sí? Si de pronto usted es una persona que, como siempre les pongo el ejemplo, que le ha costado disciplinarse, por ejemplo, tener una disciplina en su vida, a través de la fe, cuando usted se expone a la fe y se deja alimentar por eso, hay cambios en la conducta del hombre, ¿sí? En el pensamiento del hombre. Entonces, ese era el afán, digamos, de él, y por eso les dice, no perdáis pues vuestra confianza. En la Biblia de las Américas dice, no desechéis vuestra confianza, porque esto es fácil de desechar, o sea, es fácil de uno decir, bueno, hoy no escucho, hoy no voy a ir, ¿no? Y yo comprendo, no le estoy echando a nadie, yo sé que a veces hay asuntos, ¿sí? Que inclusive son de descanso, que hay que hacerlos, ¿sí? Que hacen parte, pero es la actitud, ¿sí? Es la voluntad de permanecer recibiendo. Entonces, hay gente que con el paso del tiempo, sobre todo, eso sucede más con el paso del tiempo, deja de darle importancia a la palabra. Es como si la palabra dejara de sorprenderlo, ¿sí? El efecto similar a cuando uno está comiendo la comida de la casa, ¿uno qué quiere? Cuando uno está acostumbrado a la comida de la casa, uno dice qué rico salir a un restaurante, ¿sí o no? Se le provocan otras cosas, pero cuando el caso es al contrario, le provoca la comida de la casa. Así es el ser humano, insatisfecho, insatisfacible, se iba a decir, pero no, re mal. Pero bueno, la idea es esa, ¿sí? Pero el hombre está insatisfecho hasta que encuentra su alimento espiritual, porque lo que más alimenta al ser humano mentalmente, hasta físicamente, es la condición interna del alma, del corazón y del espíritu, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, podemos poner el ejemplo del ayuno. ¿Por qué a veces el afán de ayunar, de deteriorar un poco de pronto o de desfavorecer al cuerpo para que se fortalezca el espíritu, ¿sí? Con ese fin de que lo que esté adentro sostenga una conducta. Ahora, cuando usted está fortalecido espiritualmente, a pesar de estar físicamente metido en su cuerpo que le exige cosas, ¿sí? Físicamente le exige cosas, en especial la comida, pues, ¿sí? Le va a ser más fácil soportar la condición física incómoda que si no está fortalecido espiritualmente. ¿Me hago entender? Es decir, una persona que no tiene fe, hacer un ayuno, pues le queda de para arriba porque no le encuentra el sentido, no encuentra la fuerza o la motivación para hacerlo. Y así esto pasa en todo, ¿sí? Si usted tiene razones importantes por las cuales pelear cada mañana o levantarse cada mañana, eso hace que lo haga. Pero si pierde las razones o las motivaciones, hay mucha gente que no se para de la cama, ¿sí? Y por eso vive la gente con situaciones depresivas inclusive, pero es de lo que hay dentro, ¿sí? Por eso es que es tan importante cuidar esa área. ¿Qué es lo que hay que cuidar? O sea, porque esto nos habla de una perseverancia al final de cuentas, pero ¿qué es lo que hay que cuidar en realidad? Y es que recordar que el Señor, que es fiel el que hace la promesa, así lo dice la palabra, fiel es el que te ha hecho la promesa. Si usted se mantiene con eso bien puesto, ¿sí? Es como decir, tiene el nutriente necesario, usted va a sobrevivir a su caminar de fe, ¿sí? Porque la vida le va a traer diferentes climas, diferentes etapas y momentos que van a poner a prueba esa perseverancia, esa continuidad de la fe, ¿sí? Porque usted
mucha gente pierde la continuidad y a veces se vuelve a enlazar, pero cada vez es más complejo hacerlo, ¿sí? Es como que entre más la gente entra y sale como que más difícil seguir la rutina, ¿sí o no? Eso es como cuando uno tiene la rutina, por ejemplo, de cualquier cosa, de madrugar, y deja de hacerlo y luego le cuesta, ¿sí? O de hacer ejercicio, deja de hacerlo y luego le cuesta más. Así sucede también en esto. Entonces, hay que darle esa prioridad a que nosotros seamos conscientes de, ¿cómo se puede decir?, de tener la voluntad de la búsqueda de Dios constante, porque si no esto se vuelve repetitivo y usted va a encontrar que otra vez, otra semana más, otro año más, ¿sí? Y la vida del creyente es una vida de lo que dure sus años de vida, pues, ¿sí? Si su vida es corta, pues bien, ¿sí? Pero si su vida es larga, entonces va a tener que echar mano de algo siempre. Va a tener que buscar esto. Por eso es que el apóstol Pablo, digamos que se esforzaba era en eso. Y era una de las labores más importantes o de lo que más él hacía. Si nosotros leemos desde Hebreos 10:32, estamos leyendo desde el 35, vamos a ir al 32. Voy a leer la palabra de Dios para todos. Les dice, recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. ¿Sí? Él les recuerda, es como decir, acuérdense cuando estaban en el primer amor, ¿sabe? Todos pasamos por esa etapa del primer amor en el que queremos servir, en el que la actitud es lo más de bonita, ¿sí? Nos esforzamos, queremos avanzar. Entonces el apóstol Pablo vivía lo mismo que vive cualquier pastor con la feligresía, ¿sí? Que ve que a veces toca estarlos como que empujando, sobre todo a los que llevan su tiempo, ¿sí? Les recuerda, vivieron cosas pero siguieron firmes. Entonces, ¿cuál es la diferencia de antes y ahora? Antes soportaron cosas que ¿por qué ahora no las están logrando soportar? Pues seguramente porque la condición de fe ha cambiado, la fortaleza de su fe ha cambiado y por eso ya ve las cosas distintas, ¿sí? En ocasiones sufrieron insultos y persecución y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. ¿Sí? Y cuando dice ayudaron, nos está hablando de esa actitud de voluntariado que uno tiene cuando conoce al Señor. El apóstol Álvaro decía en estos días, por eso es que la gente después demanda, ¿sí? Sale a demandar por acciones o por actividades que se han hecho dentro del contexto eclesiástico. Sepa que lo que usted hace dentro de este contexto viene de su voluntad, ¿sí? Si usted no quiere hacer algo, basta con que usted diga no lo quiero hacer y nadie le va a pedir cuentas de nada, nadie se le va a ni siquiera enojar, ¿sí? Pero nace de la voluntad. Es decir, el hecho de que alguien, como les dije un día a la alabanza, ustedes pidieron servir, por eso están aquí. Un día fueron y dijeron, apóstol Ruth, seguramente, me imagino, ubíqueme en algún sitio o bueno, ¿sí? Y cayeron en algún lugar a servir por su voluntad. Entonces la voluntad se va deteriorando por este factor y es la continuidad de estar siendo llenados con la palabra que exhorta y que mantiene, digamos, firme o a tono, se puede decir, la condición espiritual. Si usted, por ejemplo, esto es bonito entenderlo porque uno puede conocerse, ¿sí? Así como usted físicamente se conoce, uno puede conocerse también espiritualmente, se puede decir así. Entonces, cuando usted de pronto sienta esa cosa que como que ya no le nace, que todos la hemos vivido, créame, ¿sí? Todos hemos vivido eso en algún momento, pues podemos como detectar cuál es la razón, ¿sí? Como una migraña, uno dice, me da migraña. ¿Cuándo me da migraña? Generalmente cuando como esto o cuando no dormí bien, ¿sí? Es como ir detectando para que podamos estar en la salud espiritual.
Esto es salud espiritual. Se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando a ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán, estoy leyendo la palabra de Dios para todos, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. La vida del creyente tiene una serie de retos, ¿sí? Los que llevan su tiempo ya lo saben. Tiene una serie de retos pero es un proceso bonito, ¿sabe? Porque uno se va dando cuenta de cuántas cosas uno va dejando atrás en cuanto a temores, a situaciones personales, a complejos, a mentalidades que son lejanas a la mentalidad amplia de Dios, ¿sí? Y uno se va acercando como más a esa forma de ser, porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y se puede entender que nuestra forma de ser termina asemejándose a Él, ¿sí? Y entonces nos volvemos así, nos volvemos valientes, nos volvemos, se puede decir, personas que saben pelear, que saben luchar por las cosas en la fe, todo esto dentro del contexto de la fe, pero usted se vuelve con esas características y las que usted más tenga ahí, ¿sí? Que a veces están hasta escondidas y uno dice, ve, yo no sabía que yo tenía esto, pues ahí están, siempre y cuando las exponga a la fe. Haga de cuenta, vuelvo y repito, que la fe es ese sol que está alimentando a la planta, pero por eso es que el girasol se voltea hacia donde está. Entonces, ¿cuál es su inclinación? Eso es importante. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, el que va a venir vendrá, no tarda. El aprobado por Dios vivirá por la fe, ¿sí? Todo lo que usted viva, es que ni siquiera hay que explicarlo, ¿no? Ya me iba a poner a explicar, pero es que la palabra lo dice clarito. Todo lo que vivo, lo vivo en la fe. Viva sus cosas así, desde lo más básico, como un problema cotidiano, familiar, no sé, económico, de salud, de su mente, de su corazón, vívalo en la fe también. Porque si usted separa las cosas, es como quitarle poder a lo que el Señor puede hacer por usted, en todas las áreas, ¿sí? A veces uno dice, sí, muy bonito el Señor, todo, pero yo tengo tal cosa, tal situación, pero es que yo soy de esta manera. Y alejamos, digamos, las dos situaciones como si no tuvieran que ver. Y es fácil pensar que no tienen nada que ver, muchas veces. Es fácil pensar que nuestros, de pronto, temores están justificados por alguna situación, ¿sí? De pronto del pasado, a veces hay situaciones del pasado que nos hacen temer a cosas del futuro, y decimos, no, pero es que es normal porque yo viví esto, lo que sea. Pero si usted vive las cosas en la fe, usted va a tener valentía, va a tener valor para enfrentarse a esas cosas que vienen porque vienen de parte de Dios. Es decir, en el momento en el que usted conoce al Señor, todo lo que venga a su vida, recíbalo de parte de Dios. Así sean situaciones que le reten, ¿sí? Pero vívalo así, para que saque fruto de ahí, para que se desarrolle. Eso es como cuando uno le dice, sacó uñas, ¿sí? Yo que me crié con 2 varones, tuve que sacar uñas, porque si no ellos hacían conmigo y deshacían, ¿sí? Porque era la menor y mujer. Entonces, los juegos que jugábamos, yo jugaba luchas, jugaba carros, jugaba Need for Speed, que es si alguien lo conoce de carros, ¿sí? Jugaba todo lo de los hombres y me volví así porque me tocaba sacar las uñas. Entonces, mis Barbies jugaban con los Max Steel de ellos, digamos, ¿sí? Que eran altísimas las Barbies y los cosos esos más pequeños, pero es adaptable, ¿sí? La condición. Mire que eso tienen los niños de bueno. Eso es lo que tienen los niños que los hace, digamos, fáciles en cualquier aspecto, en la salud, en el aprendizaje, hasta en las relaciones, ¿sí? Por más que un niño tenga mal carácter, un niño
pues nunca se puede equiparar, bueno, aunque a veces hay casos de casos, pero nunca se puede equiparar el mal carácter o el mal genio de un niño al mal genio de un adulto, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son adaptables, están flexibles a eso. Y el Señor quiere que nos volvamos así, porque su vida es larga, ¿sí? Y usted va a tener que vivir cosas buenas y malas, pero la fe es la que lo va a usted a sacar, ¿sí? Y la fe, como decíamos en alguna prédica anterior, la fe tiene que volverse útil, ¿sí? Que se vuelva un asunto, como decía el apóstol Álvaro también en estos días, que le da resultados. Me parece que el jueves en la noche predicaba de eso, que le dé resultados, que si usted hace la oración, usted note el resultado. Que si usted de pronto siente algo y le pide al Señor, usted descansa en Él, ¿sí? Porque si usted se para, pues esto se queda como en la mayoría de la gente, que es la Biblia, la palabra de Dios, textos a veces hasta históricos, que están pero no están. Sí, yo en estos días, ya para ir terminando, hablaba con alguien y le decía, yo a veces me pregunto, sin el ánimo de juzgar, le decía a esa persona, ¿qué hay en la mente de fulano? Hablando de una persona en específico, porque esa persona, digamos que de alguna manera en concreto, con una situación en concreto, le ha dado la espalda a su llamado, al Señor, a la fe, a su autoridad, etcétera. Entonces, pero predica. Entonces yo decía, pero me pregunto qué pasa en la mente de esta persona cuando está leyendo, por ejemplo, tal historia, que a la manera de ver mía confrontaría la acción de esta persona al no continuar o al no corresponder al llamado que el Señor le hizo en algún momento, ¿sí? Entonces llegábamos a la conclusión con esa persona, y es que la palabra está pero no está. Es como cuando uno se aprende algo como de memoria, ¿me hago entender? Entonces, claro, el Señor lo demostró muchas veces, este hecho lo demostró bastantes veces, tanto a los discípulos como a los fariseos, a ambos se los demostraba, y era, la palabra tiene que estar viva en nosotros, que haya un entendimiento real de lo que estamos aprendiendo para que se vuelva efectiva. Por eso cuando le traen a la mujer adúltera, todo el mundo está, digamos que pasmado viendo la actuación del Señor con ella, ¿sí? Se agacha y la defiende, básicamente, ¿sí? La defiende, porque eso fue lo que hizo. O sea, cuando el Señor dijo que le tire la primera piedra, él sabía que nadie podía hacerlo. Entonces era como poner un muro y decir, nadie la va a tocar. Porque si él no hubiera dicho eso, más de uno la apedreaba, porque en esa época se castigaba el hecho de esa manera, ¿sí? Entonces, fíjese que en más de una ocasión el Señor en su palabra confronta el si tenían la palabra dentro, ¿sí? El si tenían el entendimiento. Entonces, usted pues vuélvase así, procure que lo que aprenda le sirva para su vida cotidiana. No separe los hechos, por básicos que sean, ¿sí? El Señor a mí me ha enseñado eso con algunas cosas personales que han sucedido, que yo digo, a veces uno predica y habla, pero cositas pequeñas uno no le da importancia. Y entonces a veces uno dice, Señor, ocúpate de esto. De cualquier cosa pequeña que uno dice, no, pues ¿qué le voy a pedir al Señor eso? Tampoco, ¿no? No, pero haga que su fe se mueva en esas intenciones, como la fe de un niño, ¿sí? Por eso es que la palabra digamos que resalta la conducta del niño, porque el niño no dice, ay no, yo qué intenso, ya voy a dejar de pedir, no, él sigue pidiendo, y si tiene que llorar, llora, y si tiene que patalear, patalea, y si tiene que lo que sea, hace lo que sea, ¿sí? Para hacerse sentir, digamos. Entonces, haga usted eso con la fe. Viva su vida mediante la fe, ¿sí? Pero no me agrada si por temor vuelve atrás, dice.
el aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor vuelve atrás. Eso fue lo que le pasó a Pedro, ¿sí? Él venía ya en el agua, pasando, caminando sobre el agua, mira abajo, se da cuenta de lo que está pasando, distrae su mirada del Señor, porque si él hubiese estado así, llegaba hasta donde él sin ningún problema, quita la mirada, quita el enfoque, quita la voluntad de mirar hacia cierto sitio, y eso es lo importante aquí, que eso que usted mira, eso que usted escucha, es producto de la voluntad que usted tiene. Por eso es que usted coge taxi y viene de pronto, o viene y se viste y se arregla para venir, o sale del trabajo y en vez de irse a descansar, se viene acá. Eso es la voluntad, ¿sí? Entonces, una vez esté aquí, pues siga con la mente en cogerle, ¿sí? Al Señor lo que tiene que cogerle. Viva por la fe, porque el temor va a estar a la orden del día, todo el tiempo. O sea, cualquier circunstancia va a generar eso, ¿sí? A creyentes muy experimentados y a los no experimentados, Cristo lo vivió. Cristo vivió en carne propia lo que era el temor, tanto que, bueno, eso lo explican, digamos, físicamente, cuando habla que brotó sangre de sus lágrimas, aún del sudor, ¿sí? Eso era un nivel de estrés, de tensión físico y mental, por supuesto, porque él era el pensamiento, ya me va a tocar esto tan duro, que lo vivió, ¿sí? Vive el temor, pero sale de eso mediante la fe. ¿Cómo sale? Colocando la mirada en el objetivo, colocando la mirada en el Señor, ¿sí? Porque donde usted se ponga a ver a un lado y a otro, le garantizo que no llega muy lejos en este camino, ¿sí? Y no le estoy amenazando, simplemente que así es este camino. Siempre recuerde, si usted va en un puente y se detiene a ver si el otro viene, pues seguro mira al lado, se da cuenta de la dificultad, tambalea. Pero si usted se mantiene, como dice aquí, como viendo al invisible, hay un pasaje, pues el camino o la experiencia se vuelve diferente. La forma en la que usted viva sus situaciones personales, que las va a vivir, porque pues a veces hay que aterrizar a la iglesia en eso, ¿sí? Porque a veces sí uno ora por su situación, pero a veces hay enfermedades, a veces hay dificultades, ¿sí? Y usted las tiene que atravesar por medio de la fe. Pero la experiencia como tal se vuelve diferente. Entonces recuerde que si usted está lleno de la fe, la experiencia va a ser menos sufrida, por decirlo así, ¿sí? Hay un pasaje que dice que con Cristo las cargas son más ligeras. Eso no es porque se las quitó, porque ahí no dice Cristo me quita las cargas y por eso camino ligero, no. El pasaje es con Cristo mis cargas son más ligeras, ¿sí? La experiencia se vuelve diferente, la carga es la misma muchas veces. Ahora que a veces uno ora y el Señor quita, sí, pero el enfoque de esta predicación y de esta enseñanza es que usted viva su experiencia de manera distinta. Ahora, llévelo a otro contexto. Si usted vive un matrimonio, mire el matrimonio, ¿qué me puede decir Juan David y Mayeli, por ejemplo, que se casaron recientemente? ¿Es fácil la convivencia? ¿Es fácil adaptarse el uno al otro? Cuando Mayeli vivía sola nadie le decía nada, salía a la hora que quería, no le tocaba esperarlo al otro, a ver, ¿sí? Me imagino yo, y viceversa también, sino que ella vivía sola, cuando vivía en un contexto, creo, sí, con tus padres. Es un trauma, realmente. Los que están casados saben, ¿quién más está casado por aquí? Doña Alba, por ejemplo, durísimo. Don Carlos, duro. Diego, me imagino que tiene sus situaciones que, mejor dicho, eso es un reto. Es difícil, es a veces hasta invivible, como dice la gente, ¿sí? Vívalo en la fe. Le aseguro que la experiencia así sigue siendo tortuosa, porque lo es, ¿sí? Porque es aflicción para su carne, para su alma, ¿sí? Va a ser diferente y le va a encontrar provecho y va a encontrar bendición en medio de eso, ¿sí? Ahora usted se metió, ¿sí?
Usted eligió también, ese es otro punto, pero le estoy hablando, digamos, a personas que lo han vivido y por eso puedo hablar crudamente cómo son las cosas. Y también a los que no lo han hecho, a los que no se han casado, pues también que sepan cómo es, para que no se afanen tanto, ¿sí? Ya uno después es que lo aprende, pero de todas maneras puede ser bendición, mejor dicho es bendición, porque dos son mejor que uno, pero es aflicción, siempre y cuando lo vive en la fe, porque si no, el problema del otro a usted se le va a amplificar, o digamos, el defecto del otro a usted se le va a amplificar de tal manera que se vuelve un poquito insoportable, ¿sí? Y así en todo, ¿sí? Es un ejemplo, ya puse el otro ejemplo, pero viva las cosas en la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo era: recalque y exhorte y exhorte y exhorte, porque donde usted pierda eso, mejor dicho, perdió la partida, ¿sí? Ya usted empieza a ver a otro lado, hasta que pone un pie al lado y se sale del camino, de la voluntad del Señor, de los planes que el Señor tenía para usted, ¿sí? Entonces vívalo así, viva su experiencia de esa manera, ¿sí? Sin cobardía, teniendo la tranquilidad en que el Señor está haciendo, ¿sí? Mire que la fe nos reta, como les decía, y a veces uno se vuelve curtido, no sé cómo se dice, o experimentado a veces en vivir temores y en aprenderlos a manejar, por ejemplo. ¿Sabe? Que hay gente que ante cualquier cosa sale despavorida. A veces el Señor a nosotros nos trata de tal manera que cuando usted tiene miedo, usted dice: tengo miedo, pero sé cómo manejarlo. Esto se lo da la experiencia en la fe, porque en la fe también se coge experiencia. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si a mí me tocaba predicar la primera vez, yo me iba muriendo, ya les digo, ¿sí? Ya ahora, la verdad es, bueno, aquí por lo menos me siento en casa, no me da susto, ya hasta lo disfruto, ¿sí? ¿Por qué? Por la experiencia, es como ir venciendo temores, ¿sí? O sea, uno se vuelve experimentado. Algo así dice la palabra también de Cristo, experimentado en quebrantos, fíjese eso. O sea, el Señor lo hace experimentado en cosas para que usted las pueda manejar, porque de lo contrario, ante la primera que le venga, pues usted no va a poder, ¿sí? Es como tener el músculo, es como tener la condición. Así como uno dice, está acondicionado físicamente, bueno, espiritualmente también se puede uno acondicionar para vivir la vida que el Señor le ha dado para que viva, ¿sí? Porque a cada uno le dio una vida diferente, en la cual Él se va a manifestar. O sea, la meta del Señor es manifestarse en sus características. Recuerde eso, para que se deje de menospreciar tanto, y me lo digo a mí misma, ¿sí? Porque a veces uno es, nada, pero es que yo, es que, y todo, o sea, como que uno se mira con, ¿cómo se dice? Como con menosprecio a uno mismo, ¿sí? No, si usted es creación del Señor, ¿sí? Y como les digo, me lo digo a mí mismo, porque a veces uno no se siente con las condiciones, no se siente con las características, pero vívalas en la fe y se va a dar cuenta, como les decía en la semana pasada, que los versículos, la experiencia toma sentido. Un versículo, les decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, toma sentido. Pero si no lo vive en la fe, pues usted, por más que lo ponga ahí en cualquier imagen que uno postea en redes sociales o donde usted quiera, pero si no lo vive y si en realidad no está pudiendo, como les decía, pues nada está pasando. Entonces, el poder que tiene el Evangelio es verdad. Hay que experimentarlo. Cuide su fe, ¿sí? Cuide su camino. Haga que su experiencia en el Señor sea, digamos, de cierta manera dócil, porque usted voluntariamente se está llenando, ¿sí? Si usted se vuelve reacio, si usted se vuelve escéptico, se vuelve frío ante las cosas, pues no pasará mucho tiempo, o de pronto pase mucho tiempo, ¿sí? Pero que se cae, porque esto necesita tener la llama prendida, esto necesita estar alimentado para, estar acondicionado para, ¿sí? Eso es lo que Pedro decía. Hay un pasaje que les dice Pedro, les dice: bendito Dios, Padre de gran misericordia, que nos hizo renacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita,
¿sí? Ese es el detalle, que lo que usted tiene hoy en el Señor no se marchite, porque de pronto está muy chévere usted con ganas, pero eso va a ser probado, ¿sí? Su fe va a ser probada, ¿sí? Entonces hay que ser responsables con uno mismo. Mire, al Señor le agrada cuando uno cuida de uno mismo, aún físicamente, ¿sí? La palabra lo dice, nosotros somos templo. Así que si usted puede hacer algo por usted mismo, el Señor lo va a ver como algo bueno, ¿sí? Como algo que Él valora. O sea, es como que usted está cuidando y valorando lo que el Señor le dio, ¿sí? Y el Señor me reprendía en estos días porque a veces uno no se cuida, ¿sí? Y no me refiero al cuidado, digamos, externo, ¿sí? Sino a lo que realmente pasa adentro. Es decir, la verdadera salud, como decía alguien, la salud se convierte en cierta manera en belleza, ¿sí? Porque si uno está bien por dentro, pues se refleja por fuera, ¿sí? Pero hay que cuidar eso que el Señor nos dio. O sea, lo que quiero decir es, sea responsable con lo que usted está oyendo, con lo que usted hace, con lo que usted es. Si usted tiene que hacer algo para favorecerse, hágalo. Si tiene que clamarle al Señor para que usted pueda, no sé, es que no quiero dar ejemplos porque esto es muy amplio, ¿sí? Pero hágalo, porque el Señor le va a pedir cuentas. Primero de lo que usted hizo con usted mismo, de su fe, ¿sí? Y viva las cosas así, ¿sí? Porque su vida y mi vida están llenas de decisiones, de retos, de situaciones. Tenga confianza en esas decisiones que toma, vívalas en la fe. Si tiene una relación con alguien, vívalo de esa manera y así, porque si no, es muy difícil, ¿sí? Se vuelve difícil de lograr ese objetivo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.